Hola, nuevamente con ustedes para una clase más de lo que es estadística inferencial. Hoy veremos el tema de estimación puntual. Para hablar de un buen estimador tiene que cumplir ciertos requisitos, que lo llamamos nosotros propiedades. La primera propiedad es que sea insesgado, es decir, que la esperanza del estimador tiene que ser igual o lo más aproximado posible al valor del parámetro que se desea estimar. Tiene que ser consistente, que significa que a medida que el tamaño de la muestra va aumentando, el estimador debe tender al valor del parámetro y además que la varianza tiene que tender también a cero. Eficiente se dice cuando un estimador tiene una varianza mínima y suficiente cuando aprovecha toda la información existente en la muestra. Entonces ya con esta parte teórica veamos un ejercicio sencillo que refleja que hay ciertos datos que han sido recogidos mediante la técnica del muestreo aleatorio simple. Estos son los datos que vemos aquí. Y a partir de esto se nos pide que estimemos la media poblacional y también la desviación estándar poblacional. Entonces, aplicando las propiedades de un buen estimador puntual, los datos de la muestra, los estadísticos que encontramos de la muestra, de la media de la muestra y de la media de la desviación estándar de la muestra van a ser nuestros estimadores más eficientes para poder determinar y responder a estos dos incisos que nos piden. Para ello recurramos al uso del Excel. Vamos a recurrir al Excel. Ya me di el trabajo de poder transcribir los datos, esta vez en forma de columnas, y vamos a aplicar aquí las fórmulas que nosotros ya conocemos de la media y de la desviación estándar. Acá indicar que estamos utilizando la fórmula para de la desviación estándar de la muestra, por eso tenemos nuestro factor de corrección de menos 1. Tenemos un video que explica cuál es la diferencia que tenemos cuando se calcula la desviación estándar para una población y para una muestra. Muy bien. Para ello entonces hagamos lo siguiente. Nuestra fórmula inicial que tenemos para el cálculo de la desviación, de la media muestral, entonces no es otra cosa que la suma de los valores dividido entre la cantidad de datos. Entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es ver cuántos datos tenemos. Para eso recurrimos nosotros a la función contar y vamos a darle el rango de datos. Automáticamente el Excel nos dice que tenemos 8 datos, ¿no? Que ustedes pueden comprobar. Son los 8 datos que tenemos. Y en la parte del numerador nos pide que sea la suma de los valores o de los datos que nosotros tenemos. Para ello recurrimos a la opción o a la función de suma y tenemos 73. Entonces, si lo hacemos de manera manual, solamente nos queda acá dividir y el cociente que encontremos de 73 entre 8 va a ser el valor de la media. Para poder determinar que efectivamente este es el valor, podemos también nosotros recurrir aquí a la función que dice promedio del Excel, le damos el rango de datos y ahí vamos a confirmar que tenemos entonces los valores de la media muestral, tanto de calculados de forma manual como también en el Excel. Yo sé que muchas veces esto es a veces redundante volver a hacer los cálculos en computadora o manualmente. Lo que pasa es que cuando se presentan algunos exámenes o algunas prácticas no siempre tenemos a mano la computadora, ¿no? La portátil para poder realizar el cálculo. Entonces es bueno que en algún momento, si solamente contamos con una calculadora, tengamos presente nuestro formulario cerca para poder realizar el cálculo correspondiente. De la misma manera, para poder realizar el cálculo de la desviación estándar de la muestra, tenemos esta fórmula donde en la parte del denominador estamos viendo nosotros la sumatoria de los desvíos elevados al cuadrado. Recordemos que el valor respecto a la media lo llamamos nosotros desvío. Estos desvíos elevados al cuadrado van a estar divididos entre la cantidad de la muestra menos una unidad, que ese es el factor de corrección. Solamente la fórmula que está dentro de lo que es la raíz cuadrada también la conocemos nosotros con el nombre de varianza. Cuando nosotros a esa varianza le sacamos o le aplicamos raíz cuadrada, es que vamos a encontrar la desviación estándar. Muy bien, yo tengo ya realizado acá los cálculos. Solamente tenemos que encontrar aquí el valor de los desvíos y como ven aquí ya está la fórmula que va a dividir
el numerador entre el denominador y acá vamos a sacar la raíz cuadrada. Entonces casi automáticamente ya al sacar aquí los desvíos voy a tener el dato de la desviación estándar de la muestra. Muy bien, hagamos entonces la tarea aquí de calcular los desvíos. Para entonces calcular los desvíos vamos a tener algunos valores que están por debajo del promedio y eso nos va a dar un signo negativo, ¿no? Por ejemplo, nuestro promedio es de 9.12 y este valor de 5 o de 8 van a darnos un valor negativo. Para tener los valores absolutos vamos a recurrir a la función absoluto de Excel y le vamos a indicar acá la fórmula que es restar el valor que tenemos de la muestra menos la media que hemos encontrado. Como la media es constante para todos los datos, vamos a presionar F4, con el cual volvemos a ir constante, y además vamos a elevar al cuadrado este resultado que ya tenemos para el primer dato. Bueno, esto como ya está en fórmula, solamente tenemos que copiar y tenemos ahí que la suma de los desvíos elevados al cuadrado es de 48.88, que dividimos entre 7 nos va a dar un valor de 6.98. Si a esto le aplicamos la raíz cuadrada, nos va a dar el valor de 2.6423, que sería el valor de la desviación estándar. ¿Ya? También podemos nosotros recurrir al uso de las funciones en Excel, donde tenemos ahí, podemos seleccionar desviación estándar para una muestra, desviación estándar.m, le damos a aceptar y también le damos el rango correspondiente, decimos aceptar. Como ven, hemos encontrado el mismo valor para la media y para la desviación estándar aplicando las fórmulas o también con el uso de las funciones de Excel. Con esto entonces habríamos respondido los dos incisos que nos pide nuestro ejercicio de calcular la estimación puntual de la media poblacional y de la desviación estándar poblacional a partir de los datos de esta muestra. Gracias por el tiempo y nos vemos en un siguiente video.